Con su permiso, diputado presidente. Compañeras, compañeros, pues resulta que el Movimiento Ciudadano no entregó nada al Instituto Nacional Electoral. Lanzan la piedra y esconden la mano. Así es la oposición en este país. Con su venia, diputado presidente, bienvenido, doctor Córdoba. En el Partido del Trabajo celebramos la realización de un ejercicio como el que hoy nos convoca, en el que un servidor público que encabeza el órgano de dirección de un organismo constitucional autónomo comparece ante el pleno de esta representación popular. Es un ejercicio inédito en los tiempos del autoritarismo del PRI y del PAN. Y lo celebramos porque la autonomía en estos organismos constitucionales se ha malentendido, o más bien se ha distorsionado. Aquellos que la han distorsionado les decimos: la autonomía no es autocracia, la autonomía no significa no rendirle cuentas a nadie. Los organismos constitucionales son instituciones del Estado obligadas a actuar con imparcialidad, con transparencia, con profesionalismo, como cualquier otra institución del Estado mexicano. Doctor Córdoba, tal como lo refiere en su libro La democracia no se construyó en un solo día, efectivamente el órgano electoral ha evolucionado. Primero, el IFE, híbrido, aún con el secretario de Gobernación a la cabeza. Luego, un IFE autónomo integrado por un consejo ciudadano, pero que al paso del tiempo se vio envuelto en polémicas derivadas principalmente del reparto de cuotas y cuates de los partidos en la integración del consejo. Y finalmente, un Frankenstein neoliberal, producto del Pacto por México, que dio origen al INE en gran medida motivado por la poca confiabilidad, como aquí se ha expresado, de las autoridades locales, muchas abiertamente sometidas a gobernadores. Y lo cierto es que el INE ha venido siendo objeto de cuestionamientos que van desde el despilfarro de recursos, excesos, gastos en lujo, hasta la parcialidad de sus integrantes, señalados tal y como lo dije anteriormente, como cuotas de partidos políticos. Y esto no se limita al INE, también alcanza al Tribunal Electoral, que hoy está sumido en una pública crisis política y de confrontación entre sus integrantes, también señalados de cuotas políticas. Teniendo eso en mente, le pregunto, con todo el rigor académico que yo creo que sí nos podrá contestar, ¿cuál es la postura del INE respecto de un nuevo e inminente proceso de transformación al sistema electoral y a las autoridades electorales? ¿Cómo transitar hacia una institución que rebase la cuota partidista y los intereses fácticos? ¿Por qué las y los consejeros se niegan a percibir un sueldo menor que el presidente de la República? Explíquenos cómo es que percibir un sueldo menor del presidente compromete la autonomía de una institución. ¿Acaso les hace más vulnerables a recibir sobornos o dejarse intimidar por ciertos poderes o intereses? Agradezco anticipadamente las respuestas, consejero presidente. Tiene ahora el uso de la palabra el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello para responder hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Robles, por la pregunta. Tiene toda la razón, autonomía no es autarquía. Lo hemos dicho una y otra vez desde el instituto, somos un órgano del Estado mexicano, somos autónomos, somos celosos de nuestra autonomía y no hay una sola decisión en la que no la reivindiquemos. Autonomía frente a los demás poderes, incluso los poderes fácticos, independencia respecto de cualquier partido político. Pero no somos un órgano autárquico, somos un órgano del Estado mexicano y sabemos colaborar. Pongo solamente un ejemplo de esa colaboración que acabo de refrendar hace unos días con el secretario de Gobernación, con el nuevo secretario de Gobernación. El INE desde 2018 está prestando
o aprovechando su servicio de monitoreo de radio y televisión para hacer el monitoreo que le corresponde a la Secretaría de Gobernación a través de RTC de todos los tiempos del Estado que administra la Secretaría de Gobernación. En el pasado se gastaban 500 millones de pesos bianuales gracias a esa colaboración que hemos establecido con la Secretaría de Gobernación. Hoy se ahorra ese dinero. Ese es el mejor ejemplo de colaboración. Sabemos que somos autónomos y ejercemos nuestra autonomía, pero sabemos que hay que colaborar porque somos un órgano del Estado mexicano y todo lo que sirva para ahorrarle dinero, economizar, garantizar mejores condiciones y mejores servicios al Estado y sobre todo brindar mejorar la garantía y la protección de los derechos de la ciudadanía, ahí el INE siempre va a estar presente. Dicho eso, el tema quisiera hablando, porque mencionaba, diputado, el tema de la rendición de cuentas. Me parece que es fundamental señalar que probablemente no hay otro órgano del Estado mexicano que sea tan auditado como el INE. El INE es auditado por la Auditoría Superior de la Federación, el INE es auditado por un órgano interno de control, el INE es auditado también por los partidos políticos que forman parte de todos sus órganos de dirección a nivel federal, local y municipal y siguen y pueden permanentemente ejercer eso que ha sido uno de los eslabones clave del proceso de transición a la democracia, que la autoridad electoral no vuelva nunca, como ocurría hace 30 años cuando estaban las elecciones en manos de la Secretaría de Gobernación, a ser una autoridad discrecional. Por eso los partidos políticos integran el INE, por eso están sentados en la herradura de la democracia, por eso el padrón electoral, pieza clave de la construcción de procesos electorales libres y democráticos, a diferencia de lo que ocurría hace 30 años cuando el padrón estaba en manos de la Secretaría de Gobernación. Por eso los partidos políticos tienen un voto mayoritario en la Comisión Nacional de Vigilancia. No hay un órgano del Estado mexicano, ninguno, que sea tan auditado, tan vigilado, tan controlado como el Instituto Nacional Electoral. Y es probablemente por ello, además de su cercanía y de que trabajamos para la ciudadanía, de que el INE sea la institución civil, algo que nos honra muchísimo, que mayor credibilidad y confianza tiene en la ciudadanía en nuestro país. En cuotas hoy, por cierto, inéditas a lo largo de la historia. El tema de los sueldos se ha mencionado varias veces y aprovecho su gentil pregunta para plantearlo. Miren, el tema es muy sencillo. Por lo que hace a todo lo que tiene que ver con la estructura del INE, hay alrededor de 100 funcionarios. El INE jamás se ha ganado más que el presidente de la República, hasta que se decidió unilateralmente la reducción de los sueldos. Y aquí entramos en un dilema de constitucionalidad. Yo no voy a entrar en un debate con esta Cámara por la deferencia, yo no voy a ser quien le falte el respeto a esa soberanía. El asunto está bajo un litigio constitucional. Ustedes tomaron una decisión, una serie de leyes que entraron en una controversia constitucional porque la constitucionalidad de las mismas, particularmente en lo que tiene que ver con la afectación de derechos, estaba en entredicho. Los derechos laborales son una gran conquista de la Revolución Mexicana, son una gran conquista de la izquierda en nuestro país y por lo tanto hay ahí un tema de constitucionalidad, de conflicto de constitucionalidad. El asunto está en la Corte. ¿Qué va a hacer el INE? Lo que diga la Corte, igual que espero lo va a hacer la Cámara de los Diputados, porque todos los poderes estamos sometidos a ese control de constitucionalidad. Segundo, por lo que hace a los consejeros, esta Cámara autorizó en la ley que se publicó en marzo, el 19 de mayo pasado, que los integrantes del Consejo General estamos exentos de las reducciones a las que establece el 127 constitucional. Muchos de ustedes votaron esa ley. En el transitorio segundo de esa ley, la ley de remuneraciones de los servidores públicos, se dice, cito, se exceptúa de la aplicación del artículo 9 de la ley, que es el que establece el tope salarial, a los servidores públicos aludidos, entre ellos, a los integrantes del Consejo General. Es decir, esta Cámara es lo que lo autorizó, con un dato adicional. En el INE, por mandato constitucional, algo que cumplimos a ciencia cierta y con toda precisión, tenemos la prohibición de tener cualquier otro ingreso, salvo los académicos no remunerados. Orgullosamente yo soy un profesor de la UNAM y ahí no cobro, doy clases ad honorem con mucha honra porque es mi casa académica. A diferencia de otros funcionarios públicos, incluyendo los distinguidos miembros de esta legislatura, que tienen la posibilidad de tener otros ingresos. Yo no estoy diciendo que tengamos otros ingresos, no vengo aquí a apelar eso, vengo a apelar simple y sencillamente a que se cumpla la ley que ustedes plantearon y que se cumpla lo que dice la Constitución. ¿Y quién nos lo va a decir? Concluya, consejero presidente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo demás, no hay litigio.
Lo que diga la Corte se va a hacer y se va a cumplir puntualmente. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya del Partido del Trabajo para réplica hasta por 3 minutos. Doctor Córdoba, como ya se dio cuenta, en esta soberanía ponemos los puntos sobre las íes, no nos espanta nada, pero me piden mis compañeras y compañeros que le diga, bájele 2 rayitas, no nos venga a regañar, está usted ante la soberanía popular. El ejercicio de los recursos por parte del INE es un tema que reiteradamente ha generado escándalos. No pocas veces han salido a la luz pública excesos, despilfarros de recursos públicos al seno de la institución. Ahora el INE nos pide, como aquí ya se ha planteado, para el próximo año más de 5,700 millones de pesos solamente para el proceso de revocación de mandato, que como aquí también se ha dicho, se va a llevar a cabo. Pero la experiencia reciente del proceso de consulta popular dejó cuestionamientos importantes. En primer lugar, recordemos que el INE interpuso recursos judiciales en busca de mayores recursos presupuestales para la realización de la justicia, de la consulta. Y como aquí se ha planteado, la Corte, que es la que tiene la última palabra, se las negó. Aún así, se pudo realizar la consulta, lo que demuestra que en realidad sí había recursos suficientes para realizarlas. Pero bajo el pretexto de que los recursos no eran suficientes, eran menos, pues se instalaron menos casillas que en la jornada electoral y en ubicaciones recónditas y alejadas. Suponiendo que fuese justificable que la limitación de recursos genere la instalación de menos casillas, lo cierto es que la recóndita ubicación de las mismas no tuvo nada que ver con los recursos. Y en esto hay un severo cuestionamiento al INE que sería bueno que nos explicara. Otro tema relevante es el de las remuneraciones, que aunque ya lo expliqué aquí y ya fui puntual en los cuestionamientos, pues debo decir que no quiero ser descortés, pero sí muy firme. A nosotros, a un servidor, nos parece inmoral, nada ético que los consejeros del INE, al igual que otros integrantes de otros organismos constitucionales y del propio Poder Judicial, se nieguen a percibir sueldos menores que el del presidente, como si su responsabilidad fuera mayor que la del primer mandatario de la nación. Porque eso pinta de cuerpo entero a la clase gobernante instalada en el neoliberalismo, pone en evidencia el tamaño de su voracidad y de su ambición. Legislamos para poner límites a esos sueldos exorbitantes y se han opuesto a la legislación como si la vida les fuera en ello, como si un sueldo de 80,000, 90,000, 100,000 pesos fuera una miseria, como si los estuviéramos dejando en la calle. Ya escuchamos su respuesta, no nos deja satisfechos. Nosotros insistimos que hay que respetar la Constitución. Es cuanto, diputado presidente.